En el día de hoy hablaremos acerca de lo que son las vías de administración de medicamentos. Antes de comenzar debemos saber que la administración de medicamentos es un procedimiento mediante el cual nosotros aplicamos medicamentos en el paciente. Esto requiere de entrenamiento por parte del personal sanitario que vaya a hacer la realización de la administración. Básicamente nosotros encontramos dos clasificaciones grandes por las cuales nosotros podemos administrar fármacos en un paciente. Encontramos lo que son las vías enterales y por la otra parte encontramos lo que son las vías parenterales. En el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son las vías parenterales. Encontramos entonces que las vías parenterales son todas aquellas vías que requieren la utilización de una aguja para poder administrar en alguna capa de la piel o del músculo el medicamento como tal. Entonces esto obviamente que requiere una preparación, un entrenamiento previo por parte del personal que vaya a aplicar el medicamento para que tenga pues la técnica adecuada para poderlo administrar. Esto también requiere cuidar muchísimo todas las medidas de asepsia y antisepsia que nosotros ya conocemos, porque como les había dicho anteriormente, estas agujas penetran en la piel y si nosotros no tenemos una correcta norma o un correcto seguimiento de las normas de asepsia y antisepsia, podemos hacer que el paciente termine con una complicación como por ejemplo sepsis o incluso un absceso. Entonces, estas vías parenterales tienen cuatro grandes, vías que son las más utilizadas en el ámbito clínico y son las que en las cuales nos vamos a enfocar. Que sería entonces la primera de ellas la intradérmica, la intramuscular, la subcutánea y la intravenosa. Antes de entrar en materia necesitamos conocer unos aspectos técnicos con respecto a los equipos que nosotros vamos a estar manejando para poder administrar estos medicamentos por vía parenteral. El primero de ellos, ¿cuál es el que tenemos que conocer? Obviamente que es la aguja. Por definición ya les había dicho que todas las vías parenterales necesitan de la administración del medicamento pero a través de una aguja. Así que una aguja creo que ya todos nosotros lo conocemos y tiene específicamente unas partes que siempre debemos tener muy presentes. La primera de ellas, ¿cuál es? La primera de ellas es este bisel que ustedes ven en la punta de la parte metálica de la aguja, que es esta. Digamos que esta parte del bisel es una parte que es bastante ovalada, achatada, y es precisamente esta es la luz por la cual sale el medicamento y es administrado en el paciente. Obviamente que nosotros tenemos esta parte metálica que es toda esta parte, digamos que en sí la aguja, y esta aguja digamos que está adosada a un cono que usualmente es de plástico. Y este plástico es el que se va a adosar o que va a permitir la adhesión a la parte de la jeringa como tal, lo que es el cilindro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Que las agujas que nosotros utilizamos en el ámbito clínico tienen unos calibres y esos calibres son inversamente proporcional al tamaño de la aguja. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor sea el número de calibre, menor y más pequeña va a ser la aguja, así como ustedes lo ven en pantalla. Miren la comparación entre esta aguja número 21, que es mucho más larga y mucha más gruesa que por ejemplo la aguja calibre 27, que es mucho más delgada y más corta. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, es decir, entre mayor es el calibre, es decir, 25, 26, 27, más pequeña es la aguja. Entonces siempre tengan muy presente que estos calibres de aguja son inversamente proporcional a su tamaño. Encontramos también obviamente lo que son las jeringas como tal. Las jeringas que tienen varias partes o está compuesta por varias partes, que sería básicamente lo que es el cilindro, que en el cilindro podemos denotar que está digamos que las marcas de medida de las cuales podemos utilizarla, ¿no? La jeringa. Y también tenemos el émbolo, que el émbolo es la parte que va por dentro del cilindro y es la que permite la acción de aspirar o de administrar el medicamento ya cuando hayamos inyectado al paciente. Y también este cilindro tiene un pivote, que es esta parte digamos que externa o la punta del cilindro
que es básicamente en donde nosotros vamos a dosar el cono de la aguja para poderla entonces aquí enroscar. Hay algunas jeringas que traen este pivote enroscado y hay otras que simplemente son a presión. Cualquiera que ustedes utilicen, sea la enroscada o sea a presión, siempre deben tener presente de que antes de preparar el medicamento, miren y verifiquen muy bien que esa aguja está correctamente adosada al cilindro, ¿cierto? Porque en medio de pronto del aspirar el fármaco, de prepararlo o incluso en medio de la aplicación dentro de la piel del paciente, puede que la aguja se salga, se desempate el mecanismo y pueda ocurrir un accidente. Entonces siempre verifiquen muy bien que todo esto esté bien adosadito. Van a notar que las jeringas hay de diversos tamaños en el mercado. Tenemos jeringas de 0,5 cc, de 1 cc, tenemos jeringas de 3 cc, tenemos jeringas de 5 cc, de 10, de 20, mejor dicho, tenemos una gran cantidad de jeringas de diversos tamaños que nos pueden servir para diversos propósitos. La más popular de ellas, muchachos, una que se utiliza con cierta frecuencia, es la jeringa de insulina, que esto es muy importante que lo tengan muy presente. Últimamente las jeringas de insulina, y de hecho se le llaman así porque inicialmente se diseñaron para aquellas personas que sufren diabetes tipo 1, que son insulinodependientes, para que puedan hacer una correcta administración de las dosis de insulina que se tienen que administrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que esa jeringa mayoritariamente se usa para esos fines, pero obviamente se puede utilizar para aplicación de otra clase de medicamentos o de otra clase de sustancias, como por ejemplo en las vacunas. Existen también momentos en los que nosotros podemos utilizar esta jeringa para vacunar. Pero bueno, ¿qué es lo que necesito aclararles aquí? Que las jeringas de insulina ustedes las van a notar que vienen así, en medidas de, como la que ven a su derecha, que puede venir en medidas de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Qué pasa entonces con esta jeringa? Que esta jeringa sí es la que mide en unidades internacionales. Entonces, ¿qué quiere decir ese 10 y 20? Que quiere decir que hasta esa medida hay 30 unidades internacionales. ¿Por qué unidades internacionales? Porque las dosis de insulina se miden en esta unidad de medida, en unidades internacionales. La insulina no se mide en cc con respecto a las dosis, ¿no? Ustedes no van a notar en una orden médica que diga el médico, no, hay que aplicar 5 cc de insulina, ni 1 cc de solución de insulina, ni 0,5 cc de insulina, aunque eso es demasiado, pero sí, no van a notar ninguna orden así. A lo que me refiero es que no van a encontrar en órdenes médicas que digan las dosis de insulina en cc, ¿ya? Sino más que todo en unidades internacionales. Por eso es que esta jeringa viene así, en unidades internacionales. Contrario, por ejemplo, a esta que tenemos acá a su izquierda, que esta sí mide en cc. Al menos el cilindro está marcado para cc's. Así como se darán cuenta, aquí al final ahí dice ml. Y básicamente usted le está diciendo que todo este contenido de la jeringa hasta aquí contiene un cc. Es exactamente la misma cantidad, de acá hasta acá va a tener la misma cantidad, un cc. Siendo que hay algunos estudiantes que se confunden porque ven este 60 y creen que es una unidad de medida diferente a esta. Solamente les quiero aclarar que cuando vean esta jeringa están midiendo en unidades internacionales, pero básicamente si yo mido 40 unidades internacionales es lo mismo que yo decir 0,4 cc, ¿ya? Es exactamente lo mismo, tiene la misma cantidad de 0 a 100 unidades internacionales y esta mide de 0 a 1 cc de solución. Básicamente eso sería lo mismo. ¿Qué pasa? Que ustedes van a notar que entre décimas y décimas acá, por ejemplo de 20 al 30, ustedes van a notar pocas rayitas en comparación con las que tenemos acá. Acá básicamente cada uno de esos mide 0,01 cc, cada una de estas rayitas, porque entre esta y esta hay 10 rayas en total, mientras que acá apenas hay 5. Y estas equivaldrían, digamos que a 2 unidades internacionales cada rayita, mientras que acá equivaldría a 0,01 cc por rayita.
Entonces digo, por ejemplo, si estoy aquí en el 0,1, yo podría decir que la siguiente rayita me mide 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, y hasta que diga 0,19, 0,2. ¿Listo? Y así me voy con cada una de ellas. Mientras que acá, en la jeringa de unidades internacionales, me va a decir, por ejemplo, si yo tengo aquí el 10, entonces sería 10 unidades internacionales, 12, 14, 16, 18, 20 unidades internacionales. ¿Ya? Pero ustedes, si necesitan medir en cc, lo pueden hacer en ambas sin ningún problema. Y lo mismo es que si van a medir en unidades internacionales, van a también hacer lo mismo. ¿Ya? Pueden medir exactamente las mismas cantidades en las dos jeringas, tanto en cc como en unidades internacionales. Solamente tendrían que tener en cuenta muy bien cómo es la medida, cómo se tiene que medir, a qué equivale cada una de esas rayitas que les mostraba anteriormente, para que sí puedan sacar la dosis correcta de insulina. Existen también digamos que otros elementos que serían en estos momentos lo que son las ampollas y los frascos. Las ampollas ya ustedes seguramente ya las conocen, son ampollas de vidrio que usualmente vienen con un cuello que es bastante delgado, que digamos que del laboratorio viene diseñada con una marca en donde ustedes golpean constantemente en esa marca o en esa rajita o en esa medida o en esa marca que específicamente da el laboratorio para poder quebrar el cuello y pues sacar el líquido o el medicamento que tiene contenido, ¿no? Y también utilizamos lo que son los frascos, que estos frascos sí no es necesario quebrarlos por ninguna parte, solamente sería destaparlos aquí de la tapita que ellos traen, que usualmente es de plástico y se perfora porque ellas traen un caucho aquí en esta parte y uno con una aguja tiene que perforar ese caucho para poder sacar el medicamento. Así como les decía, para poder romper una ampolla se hace necesario que ustedes busquen esa marca del laboratorio. Usualmente dejan un puntico aquí a nivel del cuello o incluso puede venir en unas rayas. Entonces ustedes constantemente golpean con su dedo allí en esa marca para que después con una gasita o con, no sé, con un algodón o incluso con el mismo envoltorio en donde viene la jeringa, pues ustedes puedan rodear ese cuello de la ampolla y poder ejercer alguna presión ligera para poderlo quebrar. Yo les recomiendo siempre, aunque ustedes sean unas personas expertas en abrir estas ampollas, siempre busquen la manera de poder protegerse antes de romper la ampolla. No siempre busquen algo con que rodear ese cuello para evitar futuros cortes, porque en muchas ocasiones a veces digamos que por defecto de laboratorio puede quedar digamos que un imperfecto allí y ese imperfecto puede quedar como en forma de una puya o como de una sobresaliente bastante filosa que nos puede cortar al momento de pues quebrar la ampolla, ¿no? Entonces siempre busquen protegerse porque recuerden que van a estar también en un ambiente hospitalario y van a exponer su sangre a un ambiente que está contaminado. Entonces para evitar que ustedes posiblemente se puedan contaminar también, busquen mejor una forma de protegerse. También encontramos, por ejemplo, el manejo de los frascos. El manejo de los frascos también es bastante particular. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que siempre cuando ustedes van a sacar líquidos de un frasco, siempre deben de notar o de siempre tienen que permanecer muy atentos que la parte final de la aguja que ustedes están utilizando sea por favor que esté sumergida dentro del contenido del líquido que está en el frasco, ¿no? Si ustedes dejan la punta de la aguja, es decir, el bisel, lo dejan solamente en el aire, al momento que vayan a aspirar, lo que van a aspirar es aire. Así que el bisel tiene que estar sumergido en el líquido para que al momento que ustedes aspiren, obviamente saquen líquido, no saquen aire. Así que básicamente estas son las vías parenterales, muchachos, y ahora sí vamos a entrar en materia. La primera de ellas es la vía intradérmica. ¿Cuál es la vía intradérmica? La vía intradérmica es una vía en donde nosotros aplicamos medicamentos en la dermis del paciente. Usualmente para poder administrar medicamentos por estas vías se utilizan unas jeringas de insulina, que es esa la que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Digamos que son las jeringas diseñadas o las que nosotros utilizamos para aplicar medicamentos aquí porque esta vía no admite mucha cantidad de volumen.
Es decir, el volumen que nosotros podemos aplicar aquí de solución es bastante limitado, muy pequeño. De hecho, el máximo de capacidad o de dosis que nosotros podemos utilizar por vía intradérmica es de 0,1, no más. No podemos pasarnos de allí porque la piel no admite tanta cantidad de líquido. Entonces, usualmente ese es el volumen que nosotros requerimos. Para poder administrar medicamentos aquí se utiliza un ángulo de 15 grados. Siempre un ángulo de 15 grados. Los sitios anatómicos que nosotros podemos utilizar para poder colocar esta vía intradérmica usualmente es la cara anterior del antebrazo. Es el sitio más común en donde nosotros podemos realizar la aplicación de este tipo de vías. Aunque también podemos utilizar la zona subescapular, que precisamente es el sitio en donde nosotros colocamos, por ejemplo, la vacuna de la BCG en los recién nacidos. En la parte superior del tórax, en lo que es, digamos que la parte superior del pectoral, usualmente no es común hacerlo, no es muy frecuente. Las dos vías que se utilizan mayoritariamente, o los dos sitios que se utilizan con mayor frecuencia, serían el antebrazo y la zona subescapular. Básicamente esos serían los dos sitios. Como les decía, en los recién nacidos se le aplica la vacuna de la BCG. Usualmente se coloca aquí en este sitio anatómico. Hay algunas personas que piensan que esta vacuna deja cicatrices o algo, pero bueno, eso lo veremos en el módulo de administración de inmunobiológicos. Esta es la técnica que se tiene que utilizar para poder aplicar medicamentos intradérmicos, ¿no? Específicamente esta que ustedes ven en pantalla es la prueba de la penicilina, prueba de sensibilidad a la penicilina. Necesitamos entonces, obviamente necesitamos nuestra jeringa, que en este caso sería la de 1 cc o la jeringa de insulina. Recuerden que les había dicho de que el máximo de capacidad para poder administrar por esta vía es de 0,1 cc. Así que en la jeringa tenemos que envasar máximo esa cantidad de líquido. Con el bisel hacia arriba y en ángulo de 15 grados, previamente habiendo hecho la asepsia en el sitio en donde vamos a colocar la inyección, vamos a colocar entonces la aguja solamente para que penetre en la dermis, en la capa de la dermis de la piel solamente. Así como ven en esta imagen aquí, la segunda, básicamente nosotros podemos ver incluso cómo va penetrando la aguja a través de la piel, porque la podemos ver, casi que nosotros podemos ver que se torna como traslúcida la piel y podemos ver cómo a medida que vamos penetrando con la aguja va caminando por todo el trayecto de la piel, ¿no? Al momento de que introduzcamos toda la aguja, vamos a depositar el líquido. El líquido va a formar una especie de protuberancia que se le llama pápula. Esa pápula, después de haber retirado la jeringa, no la podemos presionar porque obviamente que todo el líquido que hemos administrado allí se va a salir. Entonces esa pápula tiene que quedar así totalmente íntegra, no se puede tocar, no se puede manipular, y la idea sería entonces esperar la reacción, en este caso en la prueba de de penicilina, si en realidad el paciente tiene o no alguna reacción alérgica al fármaco. Nos vamos con la siguiente vía, que es la vía subcutánea. Como su nombre lo indica, la vía subcutánea es una de las vías en donde se aplican medicamentos en el tejido celular subcutáneo. Ese tejido celular subcutáneo básicamente está representado por la grasita que nosotros tenemos almacenados en nuestro cuerpo. Allí podemos conseguir mayoritariamente todo lo que es el tejido graso, el tejido adiposo que tiene una persona. Esta vía admite un poco más de cantidad en comparación con la vía anterior, la que vimos anteriormente, que era la intradérmica. Esta vía admite como máximo de volumen hasta 3 cc, se podemos aplicar hasta 3 cc máximo por esta vía. Usualmente no se recomienda administrar más de 3 cc porque se corre el riesgo de que el paciente le duela mucho y se pueda formar abscesos incluso, ¿no? Entonces ese es el máximo de volumen, máximo 3 cc como lo máximo que se puede administrar. Y siempre para poder aplicar medicamentos por esta vía se utiliza lo que es una jeringa en ángulo de 45 grados
precisamente para poder acceder a esta capa de la piel, que es la capa grasa del tejido celular subcutáneo. Entonces les habíamos comentado, o bueno, les había dicho que este es el ángulo de aplicación. Las zonas usualmente en donde se colocan estos medicamentos por estas vías usualmente son aquí alrededor del ombligo, hasta 3 dedos por fuera del ombligo, y el deltoides, que son las dos zonas más comunes en donde nosotros podemos administrar medicamentos por vía subcutánea. Existen también otras zonas, pero en comparación con estas dos primeras que les acabo de decir, estas últimas se utilizan con mucha menos frecuencia. Usualmente, si nosotros necesitamos rotar medicamentos a nivel subcutáneo, como por ejemplo pasa en los pacientes diabéticos que son insulinodependientes, es decir, son diabéticos tipo 1, ellos constantemente están rotando estos sitios de aplicación precisamente para dejar descansar la piel y evitar a largo plazo pues alguna complicación debido a la mala absorción del fármaco, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Podríamos ir rotando, por ejemplo, a nivel o alrededor del ombligo, teniendo en cuenta lo que son las manecillas de reloj. Y después nos vamos hacia un brazo, podemos aplicarlos allí, luego hacia el otro deltoides, y cuando terminemos de aplicar en esa zona, pues nos podemos devolver al área abdominal para nuevamente repetir el ciclo. Nos vamos entonces a la vía intramuscular. La vía intramuscular es una de las vías más usadas a nivel clínico, junto con la vía venosa. Esta vía intramuscular, así como su nombre lo indica, es la aplicación de medicamentos en el músculo. ¿Ya? Esa sería la definición tradicional de lo que es una vía intramuscular. Esta vía admite todavía un poco más de cantidad de líquido, máximo hasta 5 cc de líquido como demasiado. Ya ese, digamos que es el límite superior de tolerancia para la vía intramuscular, máximo 5 cc. Y hablaríamos entonces que es la administración de los medicamentos en el músculo. No podemos utilizar o no podemos tomar cualquier músculo en específico, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles serían los músculos entonces necesarios o que nosotros estaríamos utilizando para poder aplicar estos medicamentos? Como todas las vías tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Las ventajas es que como se está aplicando medicamentos en el músculo, sí se espera que tenga una reacción o una absorción muchísimo más rápida en comparación con las otras vías, exceptuando por ejemplo lo que es la vía venosa, porque la vía venosa entre las vías parenterales, esa es una de las más rápidas, es la más rápida que hay. Entonces luego de esa vendría siendo esta, la que es intramuscular. Entonces hablamos que esta vía es rápida, permite un alivio de los síntomas del paciente un poco más ligero que si de pronto se colocase el paciente o se le administrase el medicamento por otra vía. Si nosotros tenemos buena técnica para poder aplicar medicamentos, existe poco riesgo de que el paciente tenga alguna complicación debido a la aplicación del medicamento allí en el músculo. Y como accedemos al tejido profundo de la capa de la piel, en este caso sería el músculo, sí debemos tener en cuenta que los medicamentos que aplicamos aquí pueden ser oleosos, hasta cierto punto oleosos, porque van a ser absorbidos por el músculo, ¿no? En comparación, si por ejemplo nosotros hiciésemos o colocásemos medicamentos con estas características por otras vías que en realidad ya no se podrían colocar. Dado el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la vía intravenosa, ¿no? Que en ese caso, en la vía intravenosa no podemos utilizar medicamentos de características oleosas o demasiado irritantes, porque pueden desgastar o pueden lesionar mucho las paredes internas de la vena y causar una flebitis. Para poder aplicar medicamentos por esta vía se utiliza un ángulo de 90 grados. Normalmente, ¿dónde podemos aplicar medicamentos? En el área deltoides o en los deltoides, en la parte del cuadrante superior externo del glúteo, que eso lo vamos a ver más adelante, y también digamos que en el vasto externo en la pierna.
Entonces, en el deltoides, ¿cómo lo podemos realizar? En el deltoides, este es el músculo deltoides, que básicamente estaría unido aquí lo que se del hombro como tal hasta la parte media del brazo aproximadamente. Recuerden que anatómicamente el brazo iría desde que lo que nosotros conocemos como hombro hasta el codo. Este sería anatómicamente el brazo, mientras que el antebrazo sería desde el codo hasta la muñeca, y de la muñeca hasta nuestros dedos finales sería nuestra mano como tal. Entonces, digamos que toda esta zona, todo este miembro superior estaría dividido entre lo que es el brazo, el antebrazo y la mano. Entonces, cuando yo les digo que aproximadamente el deltoides llega hasta la parte media del brazo, hago referencia a esta porción de el hombro hasta el codo. Entonces, ya ustedes se podrán imaginar que el deltoides es un músculo bastante grande, es un músculo bastante voluminoso, representativo, fuerte, que tiene abundante tejido en lo que es en representación del brazo del paciente como tal, ¿cierto? Entonces es un músculo que nosotros podemos visionar relativamente fácil, solamente pidiéndole al paciente que coloque su mano en la cadera, y automáticamente al formar ese ángulo, automáticamente digamos que el deltoides aflora un poquito más, se nota un poquito más hasta donde llega la terminación del deltoides, que sería hasta aquí. Para poder aplicar medicamentos aquí intramuscular en el deltoides, simplemente podemos colocar 3 traveses de dedo a partir de lo que es el hombro como tal hasta la parte final en donde nos llegan nuestros dedos. Teniendo en cuenta esa medida hasta donde llegan esos dedos, podemos entonces colocar la inyección, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que nosotros vamos a aplicarla en el sector en donde haya mayor proporción de músculo, siempre teniendo en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, si yo coloco mis 3 dedos, a partir de aquí cuento 1, 2, 3, coloco mis 3 dedos hasta donde finalicen mis 3 dedos, allí es donde voy a colocar entonces la inyección. Recuerden que tiene que ser en ángulos de 90 grados. Siempre tiene que haber previamente una muy buena técnica aséptica. Esto sí hay que tenerlo muy presente, siempre con todas las vías, porque recuerden que estamos utilizando una aguja, y si nosotros no hacemos una muy buena asepsia, obviamente que estaríamos favoreciendo a la infección de ese sitio, ¿no? Entonces, como les decía, aquí podemos aplicar hasta 5 cc de volumen. Cuando estamos hablando del deltoides, usualmente no se aplican 5 cc porque el músculo, a pesar de que es grande, no es lo suficientemente grande o como tan grande como los otros sitios o los otros músculos en donde podemos utilizar esta vía. Usualmente aquí en la intramuscular, en el deltoides, el máximo sería hasta 3 cc. 5 cc es demasiado y llegaríamos en un punto hasta incluso de incapacitar al paciente por administrar tanta cantidad de líquido, precisamente porque el paciente no va a poder realizar movimientos amplios con el brazo, porque le va a doler bastante. Así que cuando aplicamos medicamentos intramuscular en el deltoides, sí podemos asumir que máximo sería hasta 3 cc, es decir, la misma cantidad de volumen cuando hablamos de la vía subcutánea. Les comentaba también que existe otro sitio anatómico que sería aquí en la pierna, que tendríamos que aplicar en lo que es en el vasto externo. Nosotros tenemos que trazar imaginariamente una línea en la pierna del paciente que va de manera vertical de arriba a abajo y que divida al músculo o a la pierna como tal en 2 porciones, la cara interna y esta cara externa. La cara interna ya no la vamos a tomar. Simplemente lo que vamos a hacer es dividirle la pierna al paciente justo por la mitad, y esta cara interna ya no la necesitamos. Nos quedaríamos entonces con esta cara externa. ¿Qué pasa? Que para poder delimitar aún mucho más el área, lo que voy a hacer entonces son delimitar 2 líneas o hacer 2 líneas, pero esta vez de manera horizontal, tratando de dividir esta porción de la pierna como tal o del muslo en 3 porciones o en 3 secciones iguales, que sería, por ejemplo, que iría desde la ingle hasta la rodilla. Entonces yo trazo 2 líneas imaginarias para que me queden esta porción, que sería la primera, la segunda y la tercera porción. Trato de hacer los cuadrantes o hacer estas líneas lo más equitativamente posible para que me salgan
los tres sectores bien delimitados, ¿no? Entonces, luego de que haya trazado estas dos líneas horizontales, me voy a quedar con este cuadrante justo de la mitad, el medio, pero siempre el cuadrante medio pero externo. Ese es el que voy a utilizar. Y justo aquí, en esta área, es en donde yo puedo aplicar medicamentos en la pierna, ¿cierto? Entonces, previamente, habiendo hecho lo que es la técnica séptica, haciendo muy buena limpieza, lo que voy a hacer entonces es colocar la aguja en ángulo de 90 grados, teniendo en cuenta como base lo que es la pierna del paciente. Entonces, así como ustedes ven en la flechita, tal cual, así tendría que ir la aguja en el paciente. Totalmente derechita, totalmente en ángulo de 90 grados, un ángulo recto, para que la aguja penetre hasta el músculo en el paciente. Y encontramos finalmente lo que es el área glútea. Aquí en el área glútea todavía hay que tener mucha más técnica. ¿Por qué? Porque aquí, si nosotros tenemos malas técnicas para poder aplicar medicamentos, corremos el riesgo de lesionar al paciente, incluso de manera permanente, porque podemos lesionar el nervio ciático. El nervio ciático es este nervio que corre justo por la mitad de la pierna, justo por la mitad del glúteo, que básicamente ese nervio es el que nos va a dar, pues, obviamente todas las funciones de sensibilidad, de movilidad, etcétera, a la extremidad, ¿cierto? Entonces, precisamente al hacer el cuadrante o al tener esa técnica de poder aplicar y de hacer los cuadrantes de manera correcta, lo que buscamos entonces es evitar precisamente lesionar este nervio para que el paciente, pues, obviamente no resulte lesionado de manera permanente por la aplicación de un medicamento. Entonces, el glúteo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Me voy a devolver por acá porque creo que la tenía en la anterior diapositiva. Esta que estaba por aquí, creo que la primera, esta que está aquí. Ok. ¿Cuál es la forma correcta entonces de aplicar medicamentos en el área glútea? Nosotros tenemos al paciente ya con los glúteos descubiertos, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es entonces hacer dos líneas imaginarias para poder sacar 4 cuadrantes. La primera línea la vamos a hacer de manera vertical, de arriba a abajo, y trazar una línea justo por la mitad del glúteo del paciente, pero de manera vertical, ¿cierto? Justo por la mitad. Entonces tratemos de particionar el glúteo del paciente de manera vertical en 2 porciones iguales, ¿cierto? Que sería esta línea que ustedes ven aquí, ¿cierto? La siguiente línea comenzaría desde donde termina esta línea interglútea aquí del paciente. Donde termina esa línea, ahí entonces es el punto en donde yo puedo marcar o iniciar para poder trazar otra línea, pero en este caso sería una línea horizontal. Entonces me voy específicamente a esta línea que está aquí, la línea esta interglútea, ¿cierto? Y hago esa división, o a esa línea la voy a trazar hacia afuera de manera horizontal para que me queden entonces estos 4 cuadrantes. Me quedarían estos 2 cuadrantes, tanto superior como inferior, pero en su cara interna. Y me quedaría también otro cuadrante superior e inferior, pero en su cara externa. ¿Qué es lo que necesitaríamos entonces? ¿O cuál es el cuadrante específico para ello? Lo que sería el cuadrante superior externo, que sería este. Este sería el cuadrante superior externo. El resto de los 3 cuadrantes no se tienen que tocar, porque existe el riesgo de lesionar ese nervio que les comentaba anteriormente. Entonces ese cuadrante o el resto de esos 3 cuadrantes no se tiene que utilizar. Siempre es el cuadrante superior externo. Para poder aplicar medicamentos en el glúteo, siempre hay que guardar este ángulo de los 90 grados. Ya sabemos que tiene que haber previa técnica aséptica para poder entonces realizar el procedimiento. Y siempre, antes de aplicar el medicamento en el músculo, siempre tenemos que verificar que no hayamos lesionado algún vaso sanguíneo. ¿Cómo sabemos eso o cómo nos cercioramos de ello? Simplemente que al momento de que ingresamos toda la aguja dentro del músculo del paciente, lo que debemos hacer después es aspirar, es decir, sacar un poquito el émbolo de la jeringa
para tratar de observar aquí si aquí queda líquido, como por ejemplo sangre, sale sangre. Si sale sangre, lo que podemos pensar es que lesionamos un vaso, así que se hace necesario retirar el medicamento, no se aplica, ¿cierto? ¿Y qué es lo que debería normalmente salir allí? Si nosotros aspiramos aquí, una vez que ya hayamos introducido toda la aguja, vamos a aspirar y lo que debería salir es como una burbuja de aire. Usualmente cuando sale esa burbuja de aire tenemos toda la confianza como para poder aplicar en el músculo. Sabemos que no hemos lesionado ningún vaso sanguíneo. Si ustedes lesionan algún vaso sanguíneo, no se vayan a preocupar, no le vayan a producir una lesión al paciente de manera permanente. Lo importante es que no se puede aplicar, aún sabiendo que ustedes han lesionado un vaso, no vayan a administrar ese medicamento porque no estamos seguros si en realidad ese medicamento va a estar depositado dentro del músculo o se va a ir para dentro de la luz de ese vaso sanguíneo. Es decir, en vez de quedar el medicamento de manera intramuscular, puede ir incluso directamente al torrente sanguíneo y convertirse en un medicamento intravenoso. Y recuerden que al inicio de todo este recorrido por la vía intramuscular, les había dicho que una de las ventajas que tiene esta vía es que podemos recurrir a medicamentos oleosos o un poco más irritantes en comparación con los medicamentos que son venosos o que van por vena. Entonces, si yo coloco por la vena un medicamento que tiene características oleosas o muy irritantes, le puede ocasionar una embolia al paciente. Entonces aquí también existe riesgo, no solamente de lesionar el nervio ciático en el paciente, sino también provocarle una embolia directamente por la mala técnica en la aplicación del medicamento. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre que apliquen medicamentos intramuscular, siempre tienen que aspirar antes de administrar por completo la droga en el músculo del paciente. Si ven que hay salida de sangre al momento de aspirar, retiren la aguja e intenten colocar ya sea en el otro glúteo o en otra parte del cuerpo, que en este caso sería alguno de los dos deltoides en el paciente. ¿Qué pasa entonces con esta vía intramuscular? Usualmente con esta vía intramuscular, junto con la vía intravenosa, es a la que más se le asocian complicaciones después de haberse administrado un medicamento por esta vía. Usualmente las complicaciones más comunes son los hematomas, que los hematomas en algunas ocasiones primero van dados por la cantidad de líquido que le apliquemos al paciente por la vía intramuscular. Entre más cantidad o más volumen de líquido apliquemos en el glúteo, más existe la posibilidad de que el paciente pues produzca un hematoma, porque digamos que este líquido o esta cantidad de líquido tan grande, básicamente al momento de inyectarlo lo que va a hacer es empujar o un poquito desgarrar el músculo y básicamente estaríamos favoreciendo a estos hematomas, ¿no? Por esa punción de ese líquido. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta las cantidades por cada una de las vías para evitar esta aparición de hematomas. Una de las complicaciones más graves que se dan a nivel intramuscular, al menos por la aplicación en el glúteo, es la lesión del nervio ciático, que esto es definitiva y rotundamente una complicación debida a una muy mala técnica por parte del personal sanitario que aplique ese medicamento. Este tipo de lesiones no se tienen que presentar cuando una persona tiene una muy buena técnica en la aplicación del medicamento. Entonces siempre se hace el énfasis de que hagan muy bien el cuadrante. Recuerden que el cuadrante es el cuadrante superior externo. No cojan o no tomen los otros cuadrantes porque pueden lesionar el nervio ciático. Y recuerden que este tipo de lesiones son permanentes. No, el paciente, una vez que uno le lesione el nervio, no se va a poder recuperar. Ya el paciente va a estar discapacitado ya por el resto de su vida. Y obviamente que esto implica unas sanciones incluso hasta legales para el profesional sanitario que haga esta mala técnica de la aplicación, ¿no? Y otra de las complicaciones que se asocian con la vía intramuscular, la aplicación de medicamentos, es precisamente que en algunas ocasiones el personal sanitario o bien no hace muy bien lo que es la técnica aséptica, es decir, no hace una muy buena asepsia del sitio de punción,
o definitivamente lo hace de manera muy laxa, muy furtiva, como muy rápida. Y eso implica que el área en donde se va a aplicar la inyección no se haya limpiado lo suficientemente bien como para poder garantizar que en la superficie de la piel no haya restos, no haya, digamos que, contaminación. Y recuerden que si la piel está contaminada en su superficie por cualquier agente patológico, se puede ingresar a las capas más profundas de la piel precisamente a través de la inyección que nosotros estamos haciendo. Entonces hagan especial énfasis en la limpieza, en las técnicas asépticas que están teniendo, precisamente para evitar que los pacientes tengan después estos abscesos, que usualmente son abscesos demasiado dolorosos, son demasiado incapacitantes e incluso pueden complicar todavía aún más la situación de salud del paciente, porque incluso estos abscesos se pueden convertir en una sepsis generalizada cuando se desborda por completo el paciente. Y obviamente que estos abscesos directamente estarían asociados con la aplicación del medicamento. Y usualmente la aplicación de los medicamentos se da con el personal de enfermería. Entonces, si ustedes tienen un paciente y resulta ser que de pronto 2 o 3 días más adelante viene donde ustedes, no, mira, porque es que me apostemaste el glúteo, la nalga, así como usualmente dicen las personas, pues entonces ahí vienen implicaciones también y sanciones para ustedes, ¿no? Por esas malas técnicas. Entonces, mucho cuidado, hagan especial énfasis en esas técnicas asépticas, por favor. Si ustedes al momento de hacer la asepsia en el sitio, ustedes notan que el paciente pues de pronto está bastante sucia la piel, busquen otra torunda con alcohol, una nueva limpia, y hagan nuevamente ese repaso en el área bien hecha, del centro a la periferia, en círculos, de manera circular hacia afuera, es decir, en círculos concéntricos en dirección hacia afuera. Hagan especial énfasis, no hagan una asepsia así como que muy por encimita. Traten de tener la suficiente firmeza con la torunda con alcohol en la piel como para poder arrastrar toda esa suciedad que posiblemente pueda traer el paciente en su piel, pero no tan, digamos que tan firme o como tan tosca, como para que el paciente sienta que ustedes pues obviamente que lo están como rastrillando o lesionando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos hacer, especial énfasis en esas partes. Nos vamos entonces a la vía endovenosa. La vía endovenosa es la aplicación de medicamentos a través de la vena, como su nombre lo indica. Esta es una de las técnicas de aplicación de medicamentos que requiere como que mayor estudio, mayor cuidado, porque sí necesitan unas técnicas específicas sobre cómo canalizar, cómo aplicar los medicamentos y tener en cuenta ciertas precauciones al momento de canalizar al paciente. Antes de seguir, ¿qué se hace necesario decir? Así como ya les había comentado antes, medicamentos de características oleosas o irritantes no van por la vena, y usualmente medicamentos que son de aspecto lechoso o de otros de diversos colores usualmente tampoco van por la vena. Los medicamentos que ustedes van a ver que se colocan por la vena, más del 99.9% de los medicamentos son de aspecto translúcido, transparente, ¿ya? Pero muy poquitos, contaditos, no cumplen con esas especificaciones. Y de hecho, esos que no cumplen con esas especificaciones son usados en servicios críticos, como por ejemplo servicios como de cuidados intensivos y servicios de urgencias, más que todo. Pero usualmente los medicamentos que se pasan por vena tienen que ser translúcidos, tienen que ser transparentes, es decir, tienen que ser, sí, transparentes. No pueden ser de aspecto lechoso, no pueden verse turbios, no pueden verse oleosos, no pueden verse con algunas características como de sedimentación o de precipitación, que ustedes vean que la sustancia está claramente como sucia, que pareciera que se precipitasen sustancias o restos de algún tipo de elemento que hay dentro de la ampolla o del frasco. Cuando ustedes tengan medicamentos así con esas características, no lo apliquen por la vena. Verifiquen si de pronto está dentro de su fecha de caducidad
Y si aún así el medicamento presenta estas alteraciones en cuanto a sus características y está dentro de la fecha de caducidad, es decir, el medicamento no está vencido, es mejor que lo lleven hasta la central de mezclas o hasta el servicio de farmacia donde se les suministró el medicamento y pidan que mejor les hagan un cambio, porque no saben qué riesgo se pueda presentar en el paciente o qué reacción vaya a presentar el paciente después de aplicarle una droga con esas características. Entonces, para evitarnos problemas, para evitar complicaciones en el paciente, es mejor cambiarlo para que todo se haga de la manera correcta. Entonces, esta vía endovenosa, como requiere mayor material, requiere mayor preparación también por parte del servicio de los profesionales sanitarios, se hace, digamos que entre las 4, la que más en algunas ocasiones, al menos cuando las personas están en el ámbito de los estudios, en algunas ocasiones ¿cómo podríamos decir? Se le dificulta un poquito el acceder a las venas de manera correcta. Pero siempre, 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 como en cualquier aspecto de la vida o en cualquier área de laboral, siempre se hace necesario estar practicando, practicando, practicando y practicando para poder entonces a través de la práctica llegar a tener una destreza o llegar a dominar lo que es la canalización como tal. Entonces, en estas vías, la vía endovenosa sí admite mayor cantidad de volumen, podríamos decir que incluso está de manera inespecífica, porque yo le puedo colocar tanta cantidad como sea posible y como me lo admita la historia clínica del paciente, colocarle líquidos endovenosos. Obviamente, porque si el paciente, por ejemplo, tiene alguna afección renal o cardíaca, yo no lo voy a saturar con tanto líquido porque obviamente que eso sería un esfuerzo muy grande, bien sea para su corazón, bien sea para sus riñones. Entonces lo que le puedo provocar es una complicación debido a cualquiera de esas, en cualquiera de esos dos órganos, ¿no? Por ese volumen tan excesivo de líquido que le estoy administrando. Pero si un paciente, por ejemplo, digamos que es un paciente sano, yo le puedo colocar cierta cantidad de líquido sin esperar que el paciente tenga alguna complicación debida exactamente a eso. Lo que hay que recordar es que, como todos los medicamentos, los líquidos endovenosos tienen que ser previamente con orden médica. No podemos ser arbitrarios, al menos en el área de enfermería. No podemos ser arbitrarios para colocar medicamentos o soluciones, digamos que como a la mansalva, ¿no? Siempre tenemos que estar soportados por la orden médica del médico tratante, obviamente. Entonces, si el médico tratante envía o solicita la administración de cierta cantidad de volumen endovenoso, en eso nosotros nos basamos para poder entonces colocarle o montarle la solución al paciente. Entonces, toda esta, digamos que rutina para poder aplicar medicamentos en el paciente, siempre debemos tener en cuenta lo que es la duración del tratamiento, cómo va a ser el tratamiento del paciente. Si el paciente, por ejemplo, solamente necesita tratamiento para unos cuantos días, o si por el contrario el paciente ya sabemos que de pronto es un paciente crónico o de pronto está pasando por una patología algo complicada y digamos que su estancia hospitalaria va a ser más extendida, ¿no? En esos casos, digamos que las cosas cambian. ¿Por qué? Porque así como más adelante vamos a ver, existen, por ejemplo, que el paciente pueda tener una solución permanente conectada ahí al catéter endovenoso, o bien que por ende o por el contrario solamente se coloque un tapón venoso, que el paciente todo el tiempo no necesita estar conectado a una bolsa de solución. Entonces, dependiendo de la duración del tratamiento y también las características del paciente, podemos optar bien sea por un tapón venoso o por una, digamos que una conexión permanente con solución. El tipo de solución también es importante conocer. Creo que en otros módulos les había comentado cuáles son los tipos de soluciones endovenosas que existen y cuál sería también el volumen que nosotros podríamos aplicar de cada una de esas soluciones. Entonces, existen soluciones endovenosas que pueden pasar básicamente sin tener mayor complicación por la vena.
Pero en el caso, por ejemplo, cuando el paciente se le es prescrito medicamentos irritantes, sobre todo medicamentos como por ejemplo los antibióticos que son de amplio espectro, esos usualmente son medicamentos que son bastante irritantes, pueden ocasionar mucha flebitis si nosotros no tenemos ciertos cuidados, ciertas condiciones específicas con los pacientes. Así que si de pronto ustedes le pasan medicamentos como esta clase, antibióticos de amplio espectro, y no tienen la precaución de que cada vez que se termina de pasar estos medicamentos no le hacen un lavadito de vena, o le dicen al paciente si de pronto siente algún tipo de irritación o algo, aunque ustedes hayan canalizado hoy al paciente, ya mañana el paciente va a estar disgustado, va a estar presentándoles a ustedes quejas porque le duele mucho la vena, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta ciertos cuidados básicos con las venas para lograr extender el uso de esa vena lo máximo que se pueda, sin obviamente ocasionarle una flebitis al paciente. Hablamos también de los tamaños de la aguja. También en un encuentro anterior les había dicho de que los catéteres a nivel aquí digamos que de catéteres endovenosos serían inversamente proporcionales al tamaño de la aguja que tienen esos catéteres, ¿cierto? Entonces les hablaba, por ejemplo, que cuando yo hablo de un catéter calibre de catéter, por ejemplo, número 26, yo me puedo imaginar que ese calibre tiene una aguja muchísimo más pequeña, muchísimo más delgada que un catéter, por ejemplo, que tiene un calibre de aguja número 18, por ejemplo. Entonces el número 18 es un calibre de aguja mucho más grande, mucho más grueso, en comparación con el catéter que tiene o que es calibre 26, que es mucho más corto. Y en esto nos debemos basar si, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes neonatos, pediátricos o adultos, para poder escoger el tamaño del catéter indicado. Eso es lo que nosotros debemos buscar. No podemos tener un calibre o un catéter demasiado grande para una vena pequeña, porque obviamente que le vamos a romper, ¿no? Se va a dañar con el paso del tiempo y obviamente que al paciente también le va a doler. Pero tampoco podríamos tener un calibre de aguja demasiado pequeño para una aguja, para un calibre de vena más grande, porque las soluciones se pueden pasar, se pueden tapar, ¿no? El mismo catéter se puede tapar y tampoco pues sería fiable. Lo ideal sería es acomodar el calibre de la aguja lo más digamos que directamente proporcional al tamaño de la vena que tienen los pacientes. Y en estos casos nosotros, para poder atinarle un poco más los calibres, tomamos en cuenta si estamos hablando de un paciente adulto, un paciente pediátrico o un bebecito, ¿no? Un niño pequeño. Entonces, el tipo de vena también debemos tenerlo en cuenta, en el sentido que las venas que tenemos en el dorso de la mano usualmente son las venas predilectas para poder canalizar a los pacientes. Primero, porque es fácil para acceder a ellas. Usualmente la gran mayoría de los pacientes, simplemente colocándole nosotros el torniquete, ya pueden aflorecer un poco más la vena, son más visibles y nos permite entonces identificar mucho mejor cómo es la vena, ¿cierto? Para poderla escoger y hacer el procedimiento. Aunque también, aparte del dorso de la mano, podemos utilizar también otras venas, como por ejemplo en el antebrazo, que esas son las que están aquí. En el dorso de la vena podemos utilizar todas estas que ustedes ven aquí, las venas metacárpicas, que son las que usualmente nosotros más cogemos. Un poco más arriba tenemos la vena cefálica y también encontramos todo este riego venoso a nivel de lo que es el antebrazo y también incluso parte del brazo. Usualmente en el brazo, así como se los había dicho antes, que sería esta porción aquí del codo hacia el hombro, usualmente es raro coger una vena allí, pero si de pronto el paciente tiene difícil acceso o de pronto está muy pullado, se ha intentado muchas veces y no se ha podido canalizar, también nosotros tenemos que ser recursivos, ¿no? Se toma la vena en donde se vea, ¿cierto? Por más a veces como que más raro que parezca, a veces hay que ser un poco extremista, pero esto solamente se presenta en casos como esos, ¿no? Totalmente extremos, en donde el paciente en realidad sea de muy difícil acceso venoso y básicamente nosotros agarramos esa vena donde literalmente uno la puede agarrar literalmente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Para poder montar una solución,
o para poder, digamos que canalizar a un paciente, necesitamos todo este equipo. Este procedimiento y este equipo se los voy a mostrar de manera más detallada en el procedimiento que vayamos a hacer de la demostración de el fármaco como tal. Pero les puedo adelantar, muy importante saber aquí que primero elegir correctamente el catéter. Como les había dicho, el catéter necesita ir acorde al tamaño o al paciente que nosotros tenemos. Tenemos que saber si el niño, o sea, si el paciente que nosotros tenemos es un niño, es un adulto, es un recién nacido, un bebecito, para poder elegir nuestro calibre correcto de catéter. Necesitamos también saber que el torniquete, ¿qué pasa con el torniquete? Existen actualmente en el mercado unas ligas que son muy parecidas a esta, que son unas ligas como estilo caucho, que son bastante delgadas, o incluso hay unas ligas que son amarillas que parecen como unos tubitos de látex, y usualmente yo no recomiendo ese tipo de torniquetes porque son dolorosos, resultan dolorosos al paciente. ¿Por qué? Porque cuando uno le ejerce una presión en un área específica y pequeña de la piel, el paciente va a sentir mucha más presión en ese punto en específico de la piel y le va a doler aún más. Eso es, por ejemplo, imagínense como, por ejemplo, el torniquete o bueno, el brazalete más que todo del tensiómetro. El brazalete del tensiómetro es bastante grueso y nosotros ejercemos bastante presión sobre el brazo. De hecho, podemos ejercer hasta 200 milímetros de presión de mercurio, milímetros de mercurio de presión sobre el brazo del paciente, y el paciente puede llegar a tolerar hasta cierto punto esa presión, no va a ser no va a sentir un dolor extremo, como que literalmente que el paciente vaya a estar gritando de dolor, no, puede que sea un poco tolerante para él, sí puede sentir que se está ejerciendo presión allí, pero no es algo que el paciente pues literalmente va a estar dando gritos de dolor, no, tampoco se espera eso. ¿Y eso por qué? Porque al ser el brazalete grueso, no se está ejerciendo presión sobre un área pequeña de la piel, donde el paciente sí puede sentir ese dolor, ¿no? Entre más pequeña sea la distribución de esa presión que nosotros estamos haciendo, bien sea con el brazalete o bien el torniquete, más dolor va a sentir el paciente. Entonces ya se podrán imaginar que entre más delgado y más fino sea el torniquete, más le va a doler al paciente. ¿Y eso qué implica? Que si de pronto el paciente es un paciente de difícil acceso venoso, el paciente no les va a colaborar como ustedes quisieran que les colabore. Porque durante todo el procedimiento el paciente va a estar con ese torniquete que le aprieta, que le duele y va a estar muy incómodo y va a ser mucho menos probable que ustedes les colaboren. Entonces sí les recomiendo que utilicen torniquetes de buena calidad. Utilicen catéteres, torniquetes de velcro que sean gruesos. Los de velcro simplemente es por facilidad, es fácil de colocar y de quitar, es supremamente rápido. Y por el grueso, por lo que les acabo de decir, ¿no? Es menos doloroso para el paciente. Siempre aquí también se hace importante, muchachos, recalcar el uso del guante. El guante, por favor, siempre colóquense los guantes. Ese es uno de los equipos indispensables para poder canalizar a los pacientes. No importa que ustedes tengan 15 años de experiencia, 20 años de experiencia, ya sean una persona que se conoce en un servicio de hospitalización de a derecho y al revés, como dicen por ahí, pero siempre, por favor, canalicen al paciente con guantes. Siempre, por favor, canalicen al paciente con guantes. Recuerden que en medio de la canalización, a pesar de que ustedes tengan muchísimos años de experiencia, puede pasar el caso en el que de pronto llega un paciente, se le dificultó la canalización y ustedes van a entrar en contacto con fluidos corporales del paciente. Así que si ustedes no tienen los guantes, básicamente se están exponiendo a un accidente biológico, porque no sabemos qué es lo que trae ese paciente, no sabemos si está infectado con algo en particular. Y ustedes se van a exponer a toda esa carga de accidentes biológicos. Entonces, siempre por favor utilicen guantes. Siempre por favor utilicen guantes. Y otra cosa, tampoco utilicen los guantes como torniquete. Eso se ve muy feo.
Y aparte de que obviamente los guantes no son torniquetes, precisamente porque no cumplen las características que les decía anteriormente de grosor para poder cumplir con el torniquete, ¿no? Y aparte del hecho de que entre más delgadito sea el torniquete le duele más al paciente, también está el hecho que entre más delgado sea el torniquete, también se favorece lo que es la hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, si ustedes van a tomar muestras de sangre, no se hace o no es recomendable que lo tomen con un torniquete demasiado delgado, y mucho que menos se recomienda que utilicen un guante como torniquete, precisamente porque esos torniquetes tan delgados favorecen la hemólisis. Entonces, este es el equipo que nosotros podemos estar utilizando. También aquí les dejo en pantalla, de pronto no sé si alguno de ustedes conoce este sistema, que es el famoso Tegader, que es este es el nombre comercial, por decirlo de alguna manera. Existen varios en el mercado, pero usualmente este es como que el más común que he visto hasta el momento. Y básicamente esto es un apósito transparente, en el sentido de que es como un esparadrapo transparente que se coloca para poder ir evaluando o ir chequeando el sitio de punción de un paciente, ¿cierto? Entonces, esto se hace más que todo cuando los pacientes tienen catéteres centrales, más que todo para poder estar evaluando constantemente ese sitio de punción en donde se colocó el catéter, porque a la primera o al primer síntoma relacionado con infección, sea por ejemplo enrojecimiento, calor alrededor del área, edema obviamente, esos son todos esos signos que nos hacen sospechar de que el paciente algo pasa con esa canalización y hay que verificarlo. El catéter endovenoso es este. El catéter también se le llama Yelco, también se le llama Venocat, se le llama Intracat o se le llama catéter endovenoso. Está constituido por dos partes, digamos que obviamente. La primera parte sería esta. Bueno, la primera parte como tal no. Las dos partes estarían cubiertas por lo que es, digamos que la tapa, el protector como tal de la aguja. Y si nosotros quitamos este protector, me quedaría el catéter de esta manera. Todo va en un solo sistema. Si yo separo esta primera parte que está aquí, es esta que ustedes ven saliendo aquí, que sería un catéter de plástico. Este es el que vamos a dejar dentro de la luz de la vena del paciente. Mientras que la que retiramos, que sería toda esta, es una aguja metálica, que esta solamente nos va a servir como guía para poder puncionar y dejar instalado este catéter de plástico, que es que obviamente que se le va a dejar insertado dentro de la luz de la vena al paciente. Entonces, como les decía anteriormente, los catéteres tienen diversos calibres. Entre más el número sea menor, entre el número de catéter sea menor, más grande y más gruesa va a ser la aguja. Entonces miren, en comparación con este catéter, que es catéter número 24, en comparación con este 14, que es mucho más grande, mucho más larga, y la aguja es, miren, es bien gruesa. Esta es la forma en cómo nosotros podemos canalizar al paciente. Y nosotros debemos darnos cuenta que al momento de que nosotros coloquemos el catéter dentro de la luz de la vena del paciente, debe salir digamos que este tinte de sangre, por decirlo de alguna manera, que es la que nos indica en esta camarita, que es la que nos indica a nosotros que efectivamente estamos en vena. Luego de haber canalizado al paciente, lo que podemos hacer entonces es pasar digamos que el espadadrapo. Hay algunas personas que les gusta en punto de cruz, así cruzaditos, o simplemente se pasa por encima, fijando lo que es la conexión entre el catéter y la piel, lo que es la conexión entre el catéter, es decir, esta parte final, con la solución endovenosa. Cuando la vayamos a empatar con el equipo de venoclisis, también se pasa por encima de esa conexión, se pasa otro pedacito de espadadrapo. Y encima de todas esas dos anteriores se toma otro pedacito de espadadrapo para poder rotular la vena del paciente. En ese pedacito de espadadrapo debemos colocar lo que es la fecha en la cual se canaliza el paciente
y el número de catéter que nosotros hayamos utilizado para poder canalizar a ese paciente. En el ámbito hospitalario, cada 3 días, cada 72 horas se tiene que estar rotando, bueno, dependiendo también el protocolo hospitalario, pero usualmente cada 3 días se rotan los sitios de vena para evitar posibles sepsis, ¿no? Entonces siempre después de 3 días se va a estar descanalizando el paciente y se busca la canalización o se canaliza en otro lado. Precisamente por eso es que se colocan pues las fechas, ¿no? Y como les decía anteriormente, si el paciente no necesita estar conectado todo el tiempo a una bolsa de solución, pues para esos pacientes existe esta alternativa del tapón venoso. Simplemente que el tapón venoso, así como ustedes lo ven acá, este por ejemplo es un tapón heparinizado. Heparinizado porque tiene heparina. La heparina es un anticoagulante y evita por ejemplo que se forme estos coágulos que ustedes ven aquí, ¿cierto? Entonces constantemente el taponcito va a tener ese anticoagulante y va a evitar que la sangre se coagule en este sitio y obviamente pues que se tapone la vena, ¿no? Entonces los pacientes, si de pronto no solamente requieren estar canalizados porque no hay que pasarle líquidos como tal, sino que lo que necesitan es un acceso venoso porque están cumpliendo un tratamiento farmacológico. De pronto son pacientes que, no sé, 2 veces al día necesitan aplicarse cualquiera que sea el medicamento intravenoso y obviamente se necesita entonces el acceso venoso para poder administrar ese fármaco sin necesidad de aplicarles cantidades de líquidos exorbitantes. Entonces en ese caso sí se coloca entonces un tapón venoso que debe cumplir también con las mismas características anteriores, ¿no? Hay que colocar un espadrapo aquí en donde se indique cuándo es la fecha en la que se canalizó al paciente y cuál es el catéter que se utilizó para canalizarlo. Así que esta ha sido la presentación, muchachos, de lo que es la administración de medicamentos por las vías parenterales. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias.